Hola niños y niñas del quinto año A y del quinto año B. Soy su profesora Ángela Aravena, su profesora de Historia, y el día de hoy vamos a dar inicio a nuestra clase número 4. Antes de comenzar, y como lo hemos hecho en todas nuestras clases, les voy a pedir que busquen un lugar cómodo e iluminado, tengan a mano su estuche, su cuaderno y libro del estudiante, que usen audífonos en caso de que los necesiten, tener cerca un vaso de agua y papel higiénico. Y antes de que demos inicio a nuestra clase y las actividades que vamos a realizar, vayan al baño y lávense muy bien sus manos. La actividad número 1 del día de hoy consiste primero en abrir su cuaderno y escribir la fecha, título y objetivo de la clase, que lo vamos a poner a continuación. También, chicos, deben tomar apuntes, notas o escribir todas las dudas que les surjan durante la explicación. Y luego, si tienen alguna duda o pregunta, enviármela a mi correo electrónico que ya hemos visto en clases anteriores. El título de la clase de hoy se llama El desafío de descubrir América y nuestro objetivo es comprender el desafío que implica el descubrimiento de América, como también las primeras impresiones de los exploradores al llegar al continente americano. Los invito a ponerle pause a este video para que puedan escribir en su cuaderno lo mencionado anteriormente en la actividad número 1. Antes de comenzar nuestra explicación, tenemos que recordar algunos conceptos propios del estudio de la historia. Y el primero de ellos es el concepto de historiografía. Esta es la disciplina que estudia cómo se escribe e interpreta la historia o los acontecimientos del pasado, siempre buscando poder explicar sucesos y acontecimientos del presente. En algunas clases algunos de ustedes preguntan ¿para qué sirve estudiar historia? Y aquí está la explicación, ¿cierto? Esta nos sirve para poder entender acontecimientos que estamos viviendo en el presente y poder explicar cómo fue que se llegó a ello. Pero también es sumamente importante que nos demos cuenta de que la historia o la historiografía es una disciplina que usa un método científico y se basa en corroborar los hechos a través de distintos medios o fuentes. Ya los voy a invitar a ver un video que tengo a continuación para que podamos aclarar y recordar algunos de los conceptos propios del estudio de la historia. ¿Sabes que cuando hablamos de historia no siempre hacemos referencia al pasado? Sigue mirando. Hola niños, buen día. Cuando hablamos de historia, ¿necesariamente hacemos siempre referencia al pasado? No siempre. Claro. La historia no se ocupa simplemente de contar los hechos que sucedieron hace mucho tiempo. Mediante la comprensión del pasado puede decir algo acerca del presente. Claro, porque lo que los historiadores hacen es interpretar el pasado para poder explicar hechos actuales. Muy bien, Michael. Así, entendiendo cómo y por qué pasaron las cosas, podremos comprender mejor nuestro presente y reconocer cuáles son los orígenes de muchos de nuestros problemas. ¿Cómo creen ustedes que hace un historiador para investigar los hechos del pasado? Utilizan fuentes históricas. Fuentes históricas o documentos que pueden ser de diferentes tipos. Fuentes materiales, orales, escritas y artísticas o gráficas. Cierto. Además yo leí que también pueden ser primarias o secundarias, según cuándo se hayan producido. Las primarias son las más cercanas a la época que el historiador investiga. Sí, por ejemplo, la reproducción del grabado de alguna tumba de un faraón se transforma en manos del historiador en una fuente primaria a la hora de estudiar el antiguo Egipto. Exacto. En cambio, las secundarias son las producciones hechas por otros historiadores sobre algún tema en particular, como un libro que habla sobre el antiguo Egipto. Bien, ¿y qué otros recursos utilizan? Los ejes cronológicos para ondear los hechos que sucedieron en el pasado. ¿Y cómo lo hacen? ¿Cuál es el comienzo del eje? Depende de lo que quiera ubicar y del calendario que utilice. Si el eje se construye tomando como referencia la era cristiana, el punto de partida será el nacimiento de Cristo. A la derecha del año 1, nacimiento de Cristo, los sucesos se contarán con números positivos y a la izquierda con números negativos. Y para escribir alguna fecha anterior al nacimiento de Cristo se usa la abreviatura AC. En cambio, si ocurrió después del nacimiento de Cristo, se pone DC. También, los historiadores se pusieron de acuerdo y dividieron el pasado
en edades históricas para ordenarlo y estudiarlo con mayor facilidad. Yo escuché hablar de la prehistoria, ¿puede ser? Sí, Nati, pero esa forma de referirse al período ya casi no es utilizada por los historiadores. Antes se decía que la historia comenzaba con el origen de la escritura. Entonces, las sociedades que no conocían la escritura no eran consideradas parte de la historia. Hoy se valora también a las sociedades ágrafas, es decir, a las que no tenían escritura, ya que produjeron otras formas de comunicación. Los historiadores se juntaron durante el siglo XIX y decidieron dividir el pasado en edades, eligiendo como único criterio de división solo sucesos europeos. Así, el pasado quedó fragmentado en diferentes edades: edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. Esta división se hizo para poder analizar ordenadamente los hechos del pasado. Profesor, los historiadores trabajan con los antropólogos, ¿no? Así es, Nati. Para analizar la historia antigua, por ejemplo, la vida de los primeros seres humanos, generalmente se forman equipos de trabajo, y los historiadores trabajan con arqueólogos y antropólogos. Los antropólogos trabajan en los diferentes sitios arqueológicos, excavando para desenterrar restos que aporten datos para la reconstrucción del pasado. Los objetos encontrados se registran y se analizan con el método del carbono 14, que permite conocer la fecha de los restos materiales. Se miden los partes de radioactividad que contiene la materia encontrada, que fue disminuyendo lentamente desde la desaparición del ser vivo. Así se reconstruye la historia de muchas sociedades, aunque no hayan dejado nada escrito. Santi, ¿no sabes qué hermoso era el lugar que visitamos con mi familia? La Cueva de las Manos, en Argentina. Fuimos a muchas cuevas que tenían pinturas rupestres hechas por los hombres y mujeres que, según nos explicó el guía turístico que nos acompañaba, vivieron durante el Paleolítico. Ahora puedo entender más acerca de la vida de los primeros seres humanos hace millones de años. Es que pensar en cómo vivían quienes pintaron esas cuevas es fabuloso. Los primeros seres humanos tuvieron que sortear muchos problemas para vivir. ¡Qué interesante!, ¿no? Suscríbete y danos un like. Todas las semanas verás nuevos videos. Y contéstanos, ¿qué es lo que más te gusta de la historia? ¡Hasta luego! Ya chicos, como acabamos de ver en el video anterior, el estudio de la historia se da gracias al estudio de fuentes primarias y fuentes secundarias. ¿Por qué esto es tan importante para la clase de hoy? Porque nosotros vamos a estudiar las impresiones o los primeros conocimientos, las primeras ideas que tuvieron los exploradores al llegar a América. Recuerden que ellos emprendían un viaje a lo desconocido, tenían algunas ideas, no siempre las más acertadas de lo que se iban a encontrar, pero era el lugar que nunca antes habían visto. Por lo tanto, estas experiencias van a quedar plasmados en distintos tipos de fuentes, ¿ya? Principalmente van a ser los diarios de vida de los navegantes o las bitácoras de viaje, pero también junto con estos navegantes o exploradores van a venir algunos artistas como dibujantes, los cuales van a retratar lo que ellos veían en sus viajes de exploración. ¿Ya? Siempre deben considerar que no necesariamente lo que se escriba en estos diarios o lo que se dibuje van a ser apreciaciones realistas o verídicas de lo que se encontraron. Tenemos que considerar que esto que ellos estaban realizando, estos primeros viajes, van a ser sucesos sumamente importantes, nunca antes vistos, y que mientras más fantástico, más heroica sea la hazaña, ellos van a ser mejor recompensados a la vuelta de su viaje cuando lleguen a Europa. Por lo tanto, van a existir relatos o explicaciones demasiado fantásticas frente a lo que no lograban comprender, como también una gran dosis de imaginación sobre lo que ellos esperaban encontrar. Y con ello también vamos a encontrar un concepto que lo vamos a llamar como el uso de la publicidad, ya que también se hacía sumamente necesario para los exploradores y principalmente para la corona española, el que muchas más personas quisieran venir a explorar el continente para poder descubrir todos sus secretos y principalmente sus riquezas, es que se fueron inventando y creando algunos mitos frente a lo que se podían encontrar en el continente americano. Algunos de ellos también han derivado del poco entendimiento que existía de las lenguas indígenas.
ya que se les iba preguntando a ellos si existía, por ejemplo, la posibilidad de encontrar ciudades completamente de oro. Los indígenas, al no entender a qué se referían específicamente con oro, con este metal precioso, respondían que sí. Y así por ejemplo, es como surge el mito de la ciudad del Dorado. Es una ciudad que está hecha completamente de oro y la cual va a ser muy buscada por varios exploradores españoles, ingleses o europeos, y la cual nunca va a lograr ser encontrada, ¿ya? También nos vamos a encontrar con algunos mitos del descubrimiento. En la primera imagen que ustedes tienen a la izquierda de su pantalla se encuentran con el dibujo de un indio patagón. Este indio patagón se dice que ocupaba o vivía el sector de la Patagonia y se les llama así porque se creían que eran gigantes. Si ustedes se fijan, a su alrededor hay un español que no le alcanza a llegar ni a la mitad del pecho, ¿cierto? Lo que nos quiere decir que estos indígenas iban a medir más de 2 metros, 2,5 metros. Incluso muchos de ellos tenían relatos y escritos donde decían haber visto a estos indios patagones. Ahora, nosotros sabemos a través del paso de los años y de distintos estudios antropológicos que esto imposiblemente habrá sido así. Quizás una de las explicaciones probables a esta situación es que los españoles, los principales exploradores, cuando llegaron a América, venían de un viaje sumamente largo, se encontraban mal alimentados y desnutridos, y al estar cerca de estos indígenas que llevaban una mejor calidad de vida, se veían mucho más fuertes y saludables, ¿ya? Pero esta idea de que llegaran a medir más de 2 metros, 2,5 metros, es muy difícil de creer. En el lado derecho nos encontramos con unas imágenes de los acéfalos de la Guyana. Fue un explorador inglés quien vino a la parte de la Guyana, que se encuentra en América Central, donde él dice que estas eran las personas que vivían, el tipo de indígenas que van a vivir en esta zona. Nos vamos a encontrar con personas que no tienen cabeza y que tienen sus ojos, su nariz y su boca en su pecho, otros que tienen cabeza de animal, otros que son una especie de cíclope que tienen un solo ojo, algunos que van a ser enanos con doble cabeza y por último unas personas que tenían un solo pie. Esto va a ser fruto de la imaginación, de que también estas personas al volver a Europa van a publicar sus libros y mientras más fantástico y más monstruoso fuera lo que ellos quisieran mostrar a su público de lo que vieron en América, mayores eran las ventas también. Entonces todo va dotado de una especie de fantasía y como habían personas que no podían corroborar esta información, se creía que esto era real. También, como yo les decía, se busca la grandeza y el renombre incluso mintiendo. Muchos de ellos decían incluso haberse enfrentado a estos indígenas, haber visto cosas atroces como grupos de indígenas caníbales, en los cuales se van a comer a las personas. Podemos ver en la imagen de la derecha cómo están partiendo algunas partes del cuerpo humano, van trabajando con los huesos, y eso era básicamente porque mientras ellos decían que se habían enfrentado a los peores monstruos y atrocidades que la mente humana pudiera imaginar, eso hacía más heroica la hazaña. Y recuerden que uno de los principales objetivos que tenían estos exploradores era buscar fama y riqueza. Por lo tanto, si no hay nadie que pueda corroborar lo que yo hice y yo puedo mentir y poner un poco ahí de mentirillas para poder engrandecer mi hazaña, no va a haber nadie que se dé cuenta, pero sí voy a tener muchos beneficios de ello. Hoy aprendimos que existen distintas fuentes primarias y secundarias que nos permiten estudiar acontecimientos y épocas históricas. También es súper importante poder rescatar la fiabilidad de las fuentes históricas, es decir, poder comprobar o corroborar si estas fuentes históricas son verdaderas o verídicas. El segundo punto es que el uso de las imágenes y relatos para engrandecer las hazañas personales. Y es ahí cuando la fantasía y la ficción se terminan volviendo realidad. También el uso de la publicidad o estos mitos como la de la ciudad del Dorado para poder motivar la conquista hacia lo desconocido. Y el miedo, también es súper importante que el miedo a lo desconocido va a provocar la búsqueda de la diferencia en el otro. Yo no sé con qué personas me voy a encontrar, pero claramente van a ser distintos a mí. No los reconozco como un igual. Y eso va a justificar en años posteriores, cuando lo estudiemos más adelante, es que estos indígenas, al ser inferiores y tener una categoría semi-humana,
o infrahumana va a justificar el poder que tenían que tener los españoles por sobre los indígenas. A continuación, chicos, de la actividad del día de hoy, los invito a realizar la guía que se llama El desafío de descubrir América. En esta guía nos vamos a encontrar con distintos tipos de fuentes, pero principalmente estas fuentes van a ser fuentes primarias y que van a tener una fiabilidad verídica comprobada. Es decir, que acá se va a relatar acontecimientos que los personajes que escribieron estas fuentes sí vivieron, pero ustedes van a tener que diferenciar lo que ellos vieron realmente y también lo que ellos agregaron por su parte de los lugares visitados, ya lo que proviene del producto de la imaginación. Esta guía la van a encontrar en el Word, que ustedes está en la página del colegio, viene como anexo, pero también la pueden buscar en la página de Aprendo en Línea, pinchando el año de quinto básico, unidad 2, y la van a encontrar por su nombre, que se llama Actividad El Desafío de Descubrir América. Quienes no tengan la posibilidad de imprimir pueden escribir solo las respuestas y realizar los dibujos en su cuaderno. No olviden que al realizar la actividad en su cuaderno deben escribir el título de la actividad que están realizando, una fecha y realizarlo de la manera más ordenada posible para así yo poder revisarlo también y poder entender qué es lo que me están presentando. Al terminar, no olviden enviar su correo electrónico, no olviden enviar sus fotografías a mi correo electrónico. Eso ha sido todo por la clase de hoy, chicos. Les dejo un fuerte abrazo, muchas felicitaciones por el trabajo realizado. Sé lo difícil que debe ser para ustedes estar en casa tratando de resolver estas actividades, pero los felicito, les mando muchos abrazos, muchos cariños a todos aquellos que se están esforzando por poder lograr los objetivos de aprendizaje propuestos. Espero verlos pronto y cuídense mucho.